Hello everyone, my name is Andres and I'm your teacher of English, and today we're going to start with another topic. Okay, so today we're going to check a grammar topic. This grammar topic is about the passive voice. Okay, so I'm going to present my screen just for checking in a document on Word the the information that we have over there. So we have here the topic that is the passive. So the passive or passive voice is just exactly the same. So we are talking about the same thing. Okay. So most important for this topic that like we normally speak or write in the active voice. In the active voice. Okay, so what is the active voice? The active voice is just the same structure that we use like always, like the simple structure of a sentence. So we have here a structure of a sentence, and in that case we have first of all the subject, and then we have the verb, and then we have the complement. Okay, in this case, we are not going to refer to the complement as complement. So we're going to change the name just for object. So we have subject, and then we have the verb, and then we have the object. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tenemos en una estructura de nuestra oración un sujeto, después tenemos un verbo. Entonces, el sujeto es quien hace la acción, es decir, quien está realizando el verbo. El objeto es quien está recibiendo esa acción del sujeto. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí ya la estructura de una oración. Tenemos el sujeto, subject, verb and object. El objeto, que sería el complemento, quien está recibiendo esa acción. Pasamos ahora entonces a lo siguiente. Ya tenemos ahí nuestra estructura de la oración, que tenemos sujeto, verbo y objeto, como ya les comentaba. Y en esta ocasión, el día de hoy, el tema es passive voice. ¿Qué quiere decir passive voice? Que se va a cambiar de lugar. Entonces, en passive voice o en el passive, vamos a empezar con el objeto, después vamos a poner el verbo y después vamos a poner el sujeto. Este sería nuestra estructura de una oración en el passive voice. Objeto, verbo y sujeto. Vamos a poner el ejemplo aquí. En una voz activa, que es la que nosotros siempre utilizamos al momento de estar hablando, o la mayoría de las veces. Entonces diríamos, I eat cake. En este caso mi oración te está diciendo yo como un pastel. En este caso I es el sujeto, eat de aquí sería nuestro verbo, a cake sería todo nuestro objeto. Para la voz pasiva vamos a cambiar, entonces primero vamos a poner a cake y después vamos a poner el verbo. Entonces en este caso el verbo lo voy a poner así, y ahorita lo explico, quedaría is eaten by me. ¿Qué cambié? Entonces, a cake es lo mismo que aquí, el objeto que se quedó aquí, solamente que ahora va al principio. Is eaten, que en este caso es nuestro verbo, y después viene el sujeto. Entonces, para la voz pasiva vamos a cambiar y entonces es como decir, yo como un pastel, y entonces después en voz pasiva lo cambiaremos a decir, un pastel es comido por mí. Como en español es lo mismo, es comido, el verbo está compuesto por dos partes, en inglés es lo mismo. La primera parte de nuestro passive voice, de part of grammar, nuestra primera parte es el verb to be, que va a estar conjugado, que le voy a poner conjugated, y después del verb to be, nuestra segunda parte, esta es la primera, number one,
Y después, number two, tenemos nuestra segunda parte de la voz pasiva, que sería entonces el verbo principal, main verb, in past participle. Recuerda que el past participle es una conjugación de lo que todos los verbos lo tienen y que ese es como en español decir los verbos terminados en ado, ido, tos o chof. Entonces, en el caso de comer, es comido. Termina en ido. En el caso de escribir, quedaría el pasado participio, quedaría escrito. Termina en to. ¿Vale? Entonces, en ese caso, eso es nuestro pasado participio. Para este tema, tú ya debes de saber, es importante, aquí lo voy a recalcar, tú ya debes de saber, el past participle de los verbos, ¿vale? Entonces es importante que tú ya lo sepas. ¿Por qué? Porque pues es lo que vamos a necesitar, ¿sale? Sobre todo de los verbos irregulares. Estos verbos irregulares, es importante que tú los vayas practicando y que tú los vayas repasando y que tú ya sepas el pasado y el pasado participio de cada uno. ¿Por qué digo los verbos irregulares? Porque los verbos regulares, los que ya pues son normales prácticamente, y lo pongo entre comillas, entonces los regular verbs pues están muy fáciles porque es como play. Play en presente ya está aquí, después en pasado es played y en pasado participio es played. ¿Qué quiere decir que solo se le agregó la E y la D? En el caso, por ejemplo, de live, que es vivir, en este caso live, en pasado es lived, solo se le agregó la D, y en pasado participio es lived. En el caso de los irregulares cambian, por ejemplo, speak, que sería hablar, quedaría spoke en pasado y spoken en pasado participio. Va a ser lo mismo ahora con el verbo, por ejemplo, tell. Tell, es decir, en pasado quedaría told y en pasado participio quedaría told también. En el caso de los irregulares no tiene ninguna regla. Por ejemplo, hay otro como el cut. Cut va a quedar igual en presente, en pasado y en futuro. Perdón, y en pasado participio. Cut, cut, cut. ¿Vale? Eso ya nada más es como de memoria que tú los repases y los vayas practicando para que te acuerdes. Los que vamos a utilizar entonces son estos que tenemos aquí. Cut, lived. Estos verbos en pasado participio son los que vamos a estar utilizando. ¿Para qué? Para regresar a lo del passive. Ya tenemos aquí entonces es súper importante passive voice, que ya lo tenemos, que es el verbo to be conjugado, el verbo principal en pasado participio. En este caso mi verbo principal es eat. ¿Por qué? Porque se cambió aquí a eaten. ¿Vale? Entonces voy a ponerlo ahora en pasado, esta misma oración. I ate, yo comí un pastel. En ese caso, lo que voy a cambiar, como yo está en pasado, no voy a cambiar este verbo en pasado participio, ese siempre se va a quedar igual. Lo que voy a cambiar es el verb to be, y el verb to be lo voy a poner ahora en pasado, was eaten by me. Es la diferencia, cambia aquí el pasado y aquí también el verbo que cambia en pasado es el verb to be. Ahora, es lo mismo ahora aquí con otro. Por ejemplo, ahora voy a cambiar aquí ate y lo voy a poner en futuro. Voy a poner I will eat a cake. Yo comeré un pastel. En ese caso de yo comeré un pastel, también va a cambiar entonces mi passive voice. En este caso quedaría aquí, en lugar de was, quedaría will be eaten. En el caso del passive voice del futuro, quedaría will be y después el verbo con pasado participio. Ahora pasamos al presente perfecto, present perfect. Quedaría I have. Y entonces aquí sí cambiaría el verbo I have eaten a cake. Yo he comido un cake. Y entonces aquí lo voy a poner a cake y voy a cambiar esto. Has been eaten by me. ¿Qué quiere decir? Que el pastel ha sido comido por mí. Y por último, voy a ponerlo en el pasado perfecto. Had eaten. I had eaten, yo había comido.
Y entonces pondría un pastel ha sido comido por mí. Had been eaten by me. Esta es la clave principal de este video para que tú te acuerdes. Y lo que te queda como tarea entonces, aquí lo voy a poner para ser más específicos. Number 1, review the past participle of the verbs. Also, you have to check the regular and irregular verbs. And also, you have to understand and remember and also practice the different tenses. Mainly simple, mainly simple present, simple past, simple future, sorry, and also present perfect and past perfect. Okay, so you have to check that one. So that would be your homework. Just for you to practice, okay? So that would be all for today. Please, in a comment, tell me what are your questions, please. And also tell me what did you learn today with this video. Okay, so my name is Andres. Thank you so much. So I am glad just to be your teacher. Please, please, please try to study and to practice it. Okay, thank you so much and see you in the next video. Goodbye.